Buenas noches, queridos alumnos. El día de hoy vamos a comentar algunos aspectos con este video, algunos aspectos de la situación económica, pero también política y social de nuestro país, eh, que, que son resultado de el modelo de industrialización de importaciones o modelo EASY. Como ya se vio en otras clases y también en las exposiciones que ustedes han realizado, este modelo tuvo tres etapas. Una que fue de 1940 a 1955, en la cual se llamó la industrialización fácil porque los bienes industriales que se estaban produciendo eran bienes de elaboración tecnológicamente sencilla, ¿sí? Y además bienes de consumo no duradero, como son textiles, bebidas, tabaco, calzado, etcétera. Y algunos muebles electrodomésticos como estufas eh, rudimentarias, eran estufas de petróleo, se usaban petróleo. Ya la estufa de gas se incorporó en México hasta 1960, por esa época. Y todavía cuando yo era niño había algunas familias que tenían su vieja estufa de petróleo y mandaban a los niños a comprar petróleo, a comprar carbón, ¿sí? Bueno, la segunda etapa del modelo sustitutivo de importaciones se dio de 1955 a 1970. Y esta es la etapa más, puede decirse, esplendorosa, la etapa más, que más éxito tuvo, y se le llamó también el milagro mexicano o el desarrollo estabilizador, que es otra forma como se ha conocido. Bueno, esta etapa en México tuvo altísimos niveles de crecimiento económico, rebasaban al doble el crecimiento de la población, que era muy alto en esa época, y además la agricultura tenía un comportamiento favorable, muy favorable, derivado de la reforma agraria que comentamos en una clase ya, y que la reforma agraria, que fue el reparto de las tierras que el gobierno expropiaba a los terratenientes, porque la Constitución marca un máximo de extensión territorial, me parece que son 20 hectáreas el máximo, y había latifundios de eh, hectáreas, cientos de hectáreas. Acuérdense que en la época porfirista había un terrateniente en Chihuahua, se llamaba se apellidaba Terrazas, y él decía que él era dueño de Chihuahua. Dice, todo Chihuahua es mi rancho, ¿sí? Bueno, y entonces el hecho de que se repartiera la tierra permitió que los campesinos elevaran su productividad y permitió que hubiera más alimentos en México, y eso hacía que los alimentos fueran baratos. Y algo muy importante, permitió la exportación de bienes agrícolas de manera muy importante en México, ¿sí? Y eso benefició, fortaleció, se llama balanza de pagos, no lo hemos visto, pero la balanza de pagos es un instrumento que contabiliza las relaciones de un país con los otros países, con el exterior. Contabiliza la diferencia entre exportaciones e importaciones, entradas, salidas de capital, de capitales, de dinero que entra, de inversión extranjera, también salidas, porque las empresas transnacionales sacan sus utilidades fuera del país, pero también los braceros mexicanos incorporan dinero vía por las remesas que mandan,
Pero también hay préstamos que México recibe, pero también hay fugas de capitales, es decir, capitales de mexicanos que se van a bancos de Estados Unidos, Suiza. Entonces la balanza de pagos, regresando al tema, la balanza de pagos durante la época del desarrollo estabilizador estaba muy bien consolidada, ¿sí? Y todo eso, el hecho de que la balanza de pagos permitiera que ingresaran muchas divisas al país, fortaleció la reserva que tiene el Banco de México, ¿sí? En su momento también me parece que en el curso pasado hablamos que existe un Banco Central y el Banco Central, entre otras funciones, es guardián de la Reserva Nacional y también emite billetes y monedas, ¿sí? Y diseña la política monetaria. Bueno, entonces durante el desarrollo estabilizador hubo altos niveles de crecimiento económico, pero acompañados de estabilidad monetaria y de los precios y del tipo de cambio. De manera que la inflación durante todo este periodo, del 55 al 70, fue muy baja, cercana al 3%, ¿sí? Casi no se movían los precios a lo largo del tiempo, a diferencia del periodo 40-55, donde hubo un alto crecimiento económico, pero también una gran inflación del 30% promedio, ¿sí? Bueno, y toda esta etapa del desarrollo estabilizador fue muy comentada por los secretarios de Hacienda, los funcionarios, y fue la etapa más brillante, por así decirlo, de desarrollo económico que hemos tenido a lo largo de la historia, de toda la historia de México, desde México independiente. Casi 20 años, una quinta parte de un siglo de estabilidad económica y de precios, no había devaluaciones, etc. Por eso le llamó desarrollo estabilizador, ¿sí? Ni ha vuelto a haber otra etapa. No ha habido crecimiento desde hace mucho tiempo y México está estancado desde hace mucho tiempo. Claro, también el desarrollo estabilizador se logró gracias a la muy favorable situación internacional y también gracias a las exportaciones agrícolas que ya dijimos, pero también a la política económica del gobierno. Bueno, todos los gobiernos es el poder ejecutivo y a su cargo tienen el ejecutar las políticas, ¿sí? El promover el bienestar de la población, promover la salud, promover la educación, promover la economía y promover las relaciones con el resto de los países. Hay una política exterior y a todas estas acciones del gobierno se les denomina políticas. Políticas porque se deriva del poder político, ¿sí? Dirigida al ciudadano. Acuérdense que el término política viene de polis, ciudadano. Entonces es un concepto muy razonable, ¿sí? Bueno, y entonces hay muchas políticas, como ya les dijimos, la política exterior, la política comercial, la política educativa, etcétera. Pero como nos interesa la política económica, esta a su vez tiene otras variables, otros instrumentos menores, por decirlo así, subinstrumentos que son varios, pero los dos más importantes, sin duda alguna, es la política fiscal y la política monetaria. También podemos poner la política comercial. Y hay otras políticas muy importantes que están presentes en la economía, como la política salarial, la política de agropecuaria, etcétera, ¿no? La política científica, que también se vincula con el desarrollo económico. Bien, sin embargo, según algunos autores,
este desarrollo estabilizador que permitió la etapa dorada de México. México durante el siglo XX gozó de unos 40 años de estabilidad económica, de crecimiento, y permitió generar empleos y un elevamiento de la población, a pesar de que México es un país muy desigual. Los ricos son muy ricos, tenemos a multimillonarios como Carlos Slim, que tienen miles de millones de dólares en su fortuna, y tenemos gente que no tiene un ingreso diario. El ingreso está desigualmente repartido. Pero a pesar de eso, a pesar de las injusticias que siempre ha tenido nuestro país, durante esta etapa fue una etapa esplendorosa. Pero también porque las políticas públicas se llamaron proteccionistas, se empecinaron en apoyar a la industria por encima de todos los otros sectores. ¿Cómo apoyar a la industria con una política proteccionista? Bueno, una de ellas es utilizando la política fiscal, que esta política fiscal se encarga de administrar el dinero que el gobierno recibe. ¿De dónde viene el dinero? Fundamentalmente de los impuestos. Y eso es el fisco, ¿sí? Por eso se llama fiscal. Pero también de lo que el gobierno puede recibir. Por ejemplo, vender gasolina, vender electricidad, lo que venden sus empresas públicas. También son ingresos para la nación. Bueno, pero la contraparte de esta política fiscal de ingresos, de lo que le ingresa, son los gastos. Y entonces este dinero que el gobierno recibe lo va a estar gastando en obra pública, en burocracia, en inversiones, en infraestructura, en educación, en seguridad, etcétera, ¿sí? Pero la política proteccionista implicaba que apoyaba el gobierno con todo a la industria, le ponía impuestos más baratos, le exentaba de impuestos y le vendía muy barato los bienes y servicios que el país producía. De manera que este subsidio, este apoyo fiscal que recibieron los empresarios, los industriales, iban postergando a una crisis fiscal que se iba a presentar en los años 70. Hay un artículo muy famoso que escribió un extranjero llamado Clark Reynolds, donde dice por qué el desarrollo estabilizador en realidad fue un desarrollo desestabilizador. Porque lo correcto hubiera sido mantener a largo plazo esos equilibrios que había logrado en el desarrollo estabilizador. Pero estos se estaban logrando a costa de posponer esos desequilibrios en política económica que iban a tener. Entonces, al no recibir ingresos de los empresarios como debían y vender baratos sus bienes y servicios públicos, llega un momento, que fue a principios de los años 70, donde el gobierno ya no pudo mantener esta política. Y entonces tenía dos alternativas. La primera era hacer una reforma fiscal, de manera que los empresarios empezaran a pagar los impuestos que le correspondían. Y con eso se hubiera mantenido el desarrollo. Luis Echeverría Álvarez, que era presidente de México en 73, tenía ya un plan para hacer esa reforma fiscal. Ya había encargado a sus secretarios de Hacienda y el del Banco de México a que hicieran un proyecto de reforma fiscal. Y no había ningún problema porque en ese entonces el PRI era el partido del presidente y dominaba todo a la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, tenían el 80% de los votos, era un partido único en ese entonces. Pero los empresarios se convirtieron en un gran poder fáctico. Un poder fáctico es aquel que aunque no tiene la presidencia, que aunque no tiene la mayoría de los senadores, tiene mucho poder económico, ¿sí? Y los empresarios son uno de ellos.
¿sí? A lo largo de la historia ha habido muchos poderes fácticos, como la Iglesia, que tuvo mucho poder durante el periodo feudal, ¿sí? Y sin que fuera parte del rey, era un gran poder, ¿sí? Y ese clero tuvo mucho poder también en el México independiente. Bueno, este poder fáctico, los empresarios se enteraron que Echeverría iba a aumentar los impuestos y publicaron ese día planas enteras en todos los periódicos del país, condenando ese intento de reforma fiscal que los iba a afectar y amenazaron con hacer una huelga nacional en el país. Echeverría se echó para atrás y Echeverría dejó que los industriales siguieran pagando muy bajos impuestos. Pero ¿cómo compensar ese dinero? Pidiendo prestado. Y entonces el gobierno empezó a pedir prestado para solventar los gastos públicos que no le alcanzaban, ¿sí? Y entonces la deuda externa en México empezó a crecer de manera desproporcionada. Otro elemento que fue altamente desestabilizador fue el proteccionismo comercial. El gobierno, para apoyar a la industria, cerró las fronteras a la competencia extranjera. No permitía el ingreso de productos extranjeros industriales. Los prohibía o les ponía un alto arancel. Arancel es el impuesto que pagan los productos importados, ¿sí? Entonces le puso un arancel y los prohibió. Y la industria nacional durante toda esta etapa, hasta los años 80, gozó del mercado nacional para ellos solos. Eso era el proteccionismo comercial. ¿Qué sucedió? Que se generó una clase industrial, empresarial, poco competitiva. No podía competir con el extranjero porque los bienes extranjeros eran de mejor calidad que los mexicanos, sin ser malinchistas, ¿sí? Y entonces, durante esa etapa, empezó a entrar muchos bienes industriales de contrabando. Acuérdense que nuestro país tiene 3,000 kilómetros de frontera con Estados Unidos y tiene una gran corrupción. Las aduanas en México y los puertos están cargados de corrupción. Una lana y te dejan pasar hasta droga, ¿no? Bueno, y entonces finalmente ese desequilibrio también implicó en un desequilibrio de balanza de pagos, lo que ya dijimos hace un rato. La industria no exportaba, pero sí requería materias primas, insumos importados, pero no generaba sus propias divisas. Durante un tiempo, las divisas la generó la agricultura y quien se benefició fue la industria. Pero llegó un momento también en los años 70 que la agricultura mexicana se desplomó, decayó y ya no exportaba. Y entonces se agravó el problema del comercio exterior. México empezó a tener una balanza deficitaria porque importaban más de lo que se exportaba. Además, la clase burguesa, la clase capitalista, tiene un alto nivel de vida y compraba muchos bienes industrializados. Y luego los trabajadores, las clases medias, también, como tenían una situación económica favorable en esa época, pues tenían dinero para también comprar bienes extranjeros. Y entonces la balanza de pagos se estaba desequilibrando. Por eso decía este autor que el desarrollo estabilizador realmente había sido un desarrollo desestabilizador. Y esto también fue agravando otros desequilibrios como la desigualdad en México, la distribución del ingreso, los pobres más pobres y los ricos más ricos. Concentró la riqueza en manos de unas
300 familias poderosas en México y el resto de la población con pocos ingresos. ¿Sí? De manera que esta situación no económica no se iba a sostener. Otro elemento también fue que el desarrollo estabilizador permitió que no se devaluara el peso mexicano durante mucho tiempo. La última devaluación que México tuvo fue en 1954, en el periodo previo al milagro mexicano. Bueno, entonces México devaluó su moneda y la pasó en 1954 de 8 pesos con 40 centavos, me parece que estaba, a 12 pesos con 50 centavos. Y durante 22 años se mantuvo esa paridad. En alguna clase yo les señalé que cuando yo era estudiante, yo ya tengo mucha edad, los libros de texto, jóvenes, de carrera, de preparatoria, hablaban de paridad fija y decían que el peso mexicano el dólar valía 12.50 pesos mexicanos y los libros se volvían a imprimir cada año y no se devaluaba el peso mexicano. ¿Sí? ¿Por qué se devaluó el peso mexicano? Lo vimos también en las clases pasadas. Se debe a la oferta y demanda de las divisas. Durante el desarrollo estabilizador ingresaban muchos dólares por las exportaciones petroleras, por las ventas también del sector público. México vendía petróleo crudo, etcétera, y ingresaban divisas al país, y todas ellas las acaparaba la industria para su desarrollo. Pero llegó un momento que esas fuentes se agotaron y entonces empezó a haber una gran presión para que se devaluara el peso por la oferta y la demanda. Cada vez ingresaban menor número de divisas y entonces la oferta iba decreciendo la oferta, pero la demanda era mayor porque la gente le gustaba consumir bienes extranjeros. La gente de altos ingresos en ese entonces viajaban a Europa, viajaban a Estados Unidos. Ahora es muy popular viajar a Europa. Ahora ya alguien se pone una mochila, se desvela hasta las 11 de la noche y encuentra, bueno, antes de la pandemia desde luego, y encuentra vuelos baratos. Y se va de mochilero. Hay hostales muy baratos y conocen los jóvenes. ¿Sí? Pero antes no. Antes los que iban a Europa y eso eran los que tenían un gran poder adquisitivo. ¿Sí? Bueno, y entonces de tal manera que durante a partir de la década del 70 al 82 hay un periodo que se le ha denominado la crisis o la quiebra del modelo Easy. Y entonces en esa etapa aparecieron los desequilibrios que no habían aparecido en el desarrollo estabilizador. Este señor, Clark Reynolds, tiene un librote así de historia de la economía mexicana, él precisamente en un artículo que publicó en una revista muy importante de México que se llama El Trimestre Económico, que edita el Fondo de Cultura Económica, él ahí había dicho que el desarrollo estabilizador iba a tener como consecuencias, eso lo dijo antes de que hubiera estas consecuencias, iba a tener grandes consecuencias en la estabilidad de muchos variables macroeconómicas. Y de manera que el tipo de cambio empezó a tener más y más presión. Bueno, también la inflación. A partir de los años 70, la inflación se elevó y llegó a 30% hasta el 82. Casi un promedio de 28, 30, 25. No bajaba del 20% la inflación. O sea, era una inflación muy alta. ¿Sí? Y entonces, bueno, como consecuencia de eso, el hecho de que en México la inflación fuera muy alta y en Estados Unidos muy baja, hacía que la paridad del peso mexicano en relación al dólar se fuera cada vez depreciando más y más, mientras la moneda estadounidense se mantenía estable. Por eso mismo
llegó un momento en que resultaba casi igual comprar una camisa mexicana que una camisa importada. Y además eran de mayor calidad. Porque si lo cotizábamos por la inflación en México hacía que esta camisa costaba 20 pesos y al otro año le agregamos el 20%, costaba 22 pesos y así se iba incrementando el valor de la camisa hasta a llegar a costar de 20 a 40 pesos en cuestión de 5, 6 años. Y en tanto el dólar se mantenía estable. ¿Sí? Bueno, entonces durante los años 70 a 82 se mantuvo el gran crecimiento económico. A una etapa se le llamó el desarrollo compartido y otra etapa se le llamó el boom petrolero. De manera que ya desde 1975, jóvenes, ya había fuertes presiones sobre el peso mexicano. Y empezaron lo que se llama fuga de capitales. ¿Qué son las fugas de capitales? Cuando los que tienen mucha lana, los ricos, los banqueros, los empresarios, los políticos, los gobernantes, los secretarios, sacaban todo su dinero del país porque sabían que muy pronto se iba a devaluar el peso mexicano. Y eso afectaba todavía más a la balanza de pagos, de manera que era así como que le estaban apostando los propios mexicanos, le apostaban a que se devaluara el peso mexicano. Como ellos no pagan las consecuencias, porque son ricos, ellos multiplican sus fortunas. Si por ejemplo tienen 1,000,000 de pesos, y el dólar se revalúa o el peso se devalúa en 30%, ya comparado con dólares, van a tener 1,300,000 pesos. Si cambian esos dólares que habían fugado. Y en 76 hubo una devaluación. Y de 12.50 el peso pasó a 22 pesos. Sí, el dólar pasó de 2.50 pesos a 22 pesos en 82. Y la inflación seguía implacable. Bueno, vino la etapa del boom petrolero. México mantuvo sus altos niveles de crecimiento económico porque México descubrió un riquísimo yacimiento petrolero llamado Cantarell, que todavía sigue produciendo. Ese pozo, ese yacimiento realmente fue de repente México le entró la riqueza. Acuérdense del verso de Ramón López Velarde de la Suave Patria que le dice a México, refiriéndose a la patria, le dice: el niño Dios te escrituró un establo y tus veneros son lo que tenemos, así como el agua es un venero, un yacimiento abajo. Dice: el niño Dios te escrituró un establo y tus veneros del petróleo el diablo. Porque la riqueza petrolera en México, lejos de ser una bendición para los mexicanos, han sido una perdición para los mexicanos hasta ahorita. Porque no ha habido, solamente en la época del presidente Lázaro Cárdenas, hubo una política realmente nacionalista. Después empezaron a saquear Pemex y empezó una corrupción terrible en Pemex y la empresa petrolera nacional se vino para abajo. Pero durante esos 6 años empezó México a exportar petróleo, ¿sí? Llegó México a exportar 3 millones de barriles de petróleo diario. Y el precio del barril también se disparó, se elevó. En 1973, los países árabes, organizados en la OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo, hicieron un embargo, se llamó embargo petrolero, en el cual los países petroleros como Arabia Saudita, Irán, Irak, Emiratos Árabes, de repente dijeron a los países ricos: ¿saben qué? Bajamos nuestra producción de petróleo y a partir de este momento vamos a
producir menos petróleo. ¿Qué sucede con eso? Sucede que la oferta disminuye. Acuérdense de la ley de la oferta y la demanda, y al disminuir la oferta, al disminuir la oferta se va para la izquierda, los precios suben. Y entonces los países petroleros empezaron a tener una política favorable a ellos, no a los Estados Unidos y a los países centrales, ¿sí? Y el petróleo pasó de $4, que valía al principio de los 70s, a veintitantos dólares, ¿sí? Y eso le tocó a México durante el boom petrolero. Llegó a estar a $40 el petróleo. Y durante 6 años vivimos la abundancia. José López Portillo, que fue un presidente muy frívolo, un presidente muy, muy corrupto, ¿sí? Como casi todos los que han pasado en México, se daba sus lujos así, y era todo un tipo así muy, se ufanaba, y entonces obviamente de repente México, que había estado con problemas de deuda externa y había tenido graves problemas, de repente empezó a recibir mucho dinero de las exportaciones. Y entonces López Portillo hizo en 1980 el Plan Nacional de Desarrollo, porque se decía que gracias al petróleo íbamos a mantener el crecimiento durante otros 20 años, o sea, hasta el año 2000, pero no fue así, porque todo ese dinero que entró del petróleo se esfumó por la corrupción, se esfumó por la ineptitud de los que administraban Pemex, y finalmente en 1981 ya otra vez los indicadores económicos se habían disparado, y la inflación estaba igual en 30% promedio, y el tipo de cambio había pasado de 22 pesos por dólar en 1976, perdón, a 26 pesos 6 años más tarde. O sea que se mantenía, aunque se iba devaluando, era una devaluación así pequeña, de centavos diarios. Estaba casi fijo, ¿sí? Y entonces otra vez hubo presiones sobre la balanza de pagos. Y el déficit de balanza de pagos de 81 fue terriblemente deficitario. Llegamos a estar a menos 22,000 millones de dólares, que era una barbaridad, porque también se estaban fugando los capitales. Y la inflación seguía subiendo, aunque se mantenía un altísimo crecimiento económico, lo cual ya no se soportó, y empezó a haber graves presiones sobre el tipo de cambio. López Portillo, que pasó de la, ¿cómo se puede llamar? De la alabanza de todo todo el mundo le rendía pleitesía, y él sentía soñado, se sentía un rockstar. De repente empezaron a agredirlo mucho, y antes de la devaluación ya estaban fuertes las presiones, y López Portillo, desesperado, el 5 de febrero de 82, dijo en el discurso de conmemoración de la Constitución, dijo una frase muy desafortunada, dijo: defenderé el peso como perro. Pero ya no podía defenderlo, porque ya se habían agotado las reservas internacionales del Banco de México. Se habían fugado 11,000 millones de dólares, se fugaron en 1981. Acá tengo el dato. De manera que en febrero de 82 ya no se sostenía el tipo de cambio. Y López Portillo ya no pudo defender el peso. Y empezaron a ofenderlo mucho los medios de comunicación. Y en este entonces no había internet, pero circulaban los chistes, las caricaturas, y le pusieron el perro. Incluso López Portillo se construyó unas mansiones, orgullo de la corrupción,
en Coajimalpa, en el Distrito Federal. En ese entonces todavía es una zona montañosa, así está por Santa Fe. Ahora ya es una maravilla, es una de las zonas exclusivas. Y entonces él se hizo sus casas para él, su esposa, sus hijos, en una colina, en un montecito, pero muy ostentosa. Y ahí vivió don José López Portillo. Luego dejó a su esposa, se divorció y se casó con una artista eh, llamada Sasha Montenegro, de películas así, como un poquito divertidas, de ficheras y de cabaret y todas esas cosas que se hicieron muy populares. Y a esas mansiones le llamaron la Colina del Perro. El pueblo mexicano es muy cruel y no perdona a sus gobernantes. De manera que el peso se devaluó el 17 de febrero de 1982 y pasó de 26 pesos a 46 pesos de un día para otro. Y la inflación en 1982, jóvenes, estoy leyendo, se disparó al 100%, al triple de lo que había estado en los 10 años anteriores. Entonces, toda esa idea, fantasía de la abundancia que se tuvo, México pasó una gran frustración, ¿sí? Y obviamente la economía empezó a desacelerarse, las empresas ya no pudieron con los costos, la inflación, el tipo de cambio, y empezaron a despedir trabajadores. Y empezó a haber una situación muy, muy angustiosa. Y entonces los salarios no aumentaban y la inflación subía y la gente estaba muy, pero muy, muy enojada en todo este año. Fue un año muy desastroso, de manera que en agosto de 82 el dólar estuvo a 80 pesos. En un año, en menos de un año, en medio año, el peso se devaluó en 400%, ¿sí? Y la inflación se disparó del 30 al 100%, ¿sí? Fue un año terrible. Y el crecimiento económico, que había sido entre 6 y 8% promedio anual, se desplomó así. Y estuvimos al 0.2%. Corrijo, menos 0.2% fue el decrecimiento de la economía en ese año. Fue uno de los años más difíciles que ha vivido nuestro país. Y la fuga de capitales se intensificó también en 82, de manera que para agosto la situación era realmente angustiosa. Era como si el país fuera una familia y la deuda nos agobiaran, y todo lo que ganaba los papás o el padre o la madre que dirige la familia, hagan de cuenta que todo lo que ganaba había que pagarlo. Y la reserva del Banco de México estaba vacía. Los ahorros, hagan de cuenta la familia, ya no había ahorros, ya se habían roto los cochinitos, ya se habían vaciado las cuentas. Y entonces, con mucho dolor, México tuvo que recurrir a los organismos financieros internacionales a pedirle prestado. Y entonces este hecho, el acuerdo que México tiene con el Fondo Monetario Internacional en noviembre de 1982, marcó el fin del modelo Easy y el inicio del modelo neoliberal, ¿sí? A partir de ahí empezó el modelo neoliberal. ¿Por qué? Porque al recurrir al Fondo Monetario Internacional, el FMI es un organismo financiero inspirado en las políticas neoliberales o conservadoras, ¿sí? Desde su fundación en 1945, el FMI no estaba tan a favor de el keynesianismo,
pero no prosperó en esa época. Y entonces, a partir de los 70s, el pensamiento conservador domina el mundo. Y empiezan a haber países con serios problemas de deuda, y entonces el FMI se convierte en el principal organismo para presionar a los países que adopten un modelo neoliberal. Y eso sucedió con México. Al firmar las cartas de intención con el FMI, nuestro país se comprometía a llevar a cabo profundas reformas estructurales en nuestro país. El dinero, que fue muy poco además, si se fugaron como unos 25,000 millones de dólares, el FMI nos prestó 5,000 nada más. Bueno, en otro préstamo 2,000, 8,000 cuando mucho, pero quedan 8,000 millones de dólares, pero quedan muy importantes para garantizar el funcionamiento del sistema económico mexicano, ¿sí? Y el FMI, como un vampiro que espera a su presa, nos esperó y nos aplicó las medidas, nos impusieron las medidas neoliberales. Y México empezó, a partir de ese momento, a ser parte de los países que adoptaron el modelo neoliberal. No solamente México, sino otros países ya lo habían adoptado. Pero lo habían adoptado dictaduras militares. En 1973, un tipejo, un traidor, Augusto Pinochet, que el presidente de Chile, Salvador Allende, 2 meses antes lo había nombrado como secretario de Defensa, Augusto Pinochet, y le juró ser leal al presidente y a Chile. Y después le dio un golpe de Estado así feroz, una dictadura terrible donde murieron y desaparecieron miles de personas, incluyendo el mismo presidente Salvador Allende, que murió en el ataque al Palacio Presidencial, con el cual tomaron el poder Pinochet y otros militares. Pero a partir de ahí aplicaron el modelo neoliberal en Chile, porque las medidas neoliberales son muy duras y muy lesivas a la población, y entonces en una dictadura militar podían hacerlo, y utilizaron a Chile, Argentina y Brasil, que eran dictaduras en Sudamérica, para, como un laboratorio, experimentar estas medidas neoliberales y a ver cómo resultaban. De manera que ya para 82 también se la aplicaron a México, sin ser una dictadura militar. México. Bueno, también regresando al modelo ISI, es necesario analizar el aspecto político del modelo ISI, que si bien tuvo altos niveles de crecimiento económico, también estuvo acompañado de una gran pobreza. México, Fernando Carmona escribió en 1967 más o menos un libro muy famoso en ese entonces, que nos dieron a leer en la Facultad de Economía cuando estaba estudiando yo la carrera, y se llamaba México, riqueza y miseria, de cómo coexistían en México mucho dinero que estaba generando mucha riqueza y sectores ricos, muy ricos, y gran parte de la población estaba en la pobreza. Zonas marginadas, sin carretera, sin agua, sin luz, estaban ahí en México, y había una gran pobreza y marginación, sí, a pesar de las políticas públicas. Bueno, también es muy importante ver que esta etapa tuvo movimientos sociales importantes en el desarrollo estabilizador. Y algo muy importante también que hay que ver es el sistema político mexicano, cómo se configuró. Voy a ser ya muy breve y simplemente hablaremos que el sistema político mexicano viene, el antiguo sistema político mexicano de la época del modelo ISI, es heredero directo de la Revolución Mexicana.
La Revolución Mexicana destruyó la estructura social del porfirismo, desbarató a los hacendados y implicó profundos cambios sociales y políticos en el país, porque también la Revolución Mexicana derribó al sistema político porfirista que había gobernado el país durante 40 años en una dictadura personal del presidente Porfirio Díaz. Él era dictador, fue dictador en México durante más de 30 años y todo el sistema político giraba en torno a él. Tan es así que se llamaba el partido de Díaz, primeramente fue el Partido Liberal Mexicano, que fue heredero de Juárez, pero después le cambió de nombre y le pusieron Partido Nacional Porfirista, así se llamaba. Y luego le pusieron, cuando Madero sacó su movimiento y fundó el Partido Nacional Antirreeleccionista, Francisco Madero, antes de las elecciones de 1910, los porfiristas también le pusieron a su Partido Nacional Reeleccionista, jóvenes. Y bueno, hubo elecciones y, aunque ustedes no lo crean, los resultados fue que Porfirio Díaz ganó con 98%, 98 puntos y tantos, y Madero tuvo el 1.04. Y otros candidatos, otras fracciones de punto. ¿Sí? Un gran fraude. Porfirio se ponía con fraudes electorales. Pero la respuesta de Madero fue inmediata. No aceptó el triunfo de, entre comillas, la reelección de Díaz y llamó a la insurrección armada. El plan de San Luis Potosí habla, me parece que en el punto 4, de un levantamiento armado para el 20 de noviembre. Y respondieron algunos grupos armados, respondieron, especialmente en el norte y en el sur, don Emiliano Zapata. Y bueno, este hecho, Porfirio Díaz se portó caballeroso, jóvenes, hay que reconocer, y se fue de México. Se renunció, se fue sin que lo persiguieran. Él renunció y dijo: yo me voy. Hay un discurso muy bueno, está en internet, de Porfirio Díaz, me parece un excelente discurso, donde él dice que por amor a México, por no dañar a México y por evitar una guerra civil y sangre entre los mexicanos, él mejor se retiraba. Se fue muy dignamente, a pesar de haber sido un cruel dictador, y se fue, tomó el Ipiranga y se fue a Francia, ahí murió. Y dicen que entre las frases que dijo, fuera del discurso, ya al subirse, dijo: ahí les dejo el tigre suelto, porque ya habían desatado las pasiones, y México rebelde es un tigre. Nuestro país, México, es un país pacífico, es un país de buena gente, pero vean su historia, jóvenes. Hay momentos en la vida del país donde de repente, ¡pum!, pierde la cabeza y el tigre sale, y hay unos grandes movimientos sociales. Y entonces, bueno, al año siguiente, Madero, en 1911, gana con el 99% de votos. Increíblemente, en un año los mexicanos habían cambiado de tendencia y abrumadoramente ganó Francisco y Madero. Pero la oligarquía porfirista que había quedado, Madero no tuvo los suficientes pantalones para de una vez derribarla. Ni tenía la fuerza. Los porfiristas habían quedado casi intactos. Y el ejército seguía siendo el ejército de Porfirio Díaz. Y no eran leales a Madero. De manera que en 1913, 2 años más tarde, en febrero, le dan el golpe de Estado, la famosa decena trágica, y asesinan a Madero y al vicepresidente Pino Suárez, y el dictador, el chacal, ahora es Victoriano Huerta.
y toma el poder y muy duro. Él era militar, pero ¿qué sucedió? Todo el país se le levantó, ¿sí? Y entonces lo sacaron. No duró no duró más que un año y poquito en el poder, y el pueblo lo sacó. Ahí destacó mucho Pancho Villa en la toma de Zacatecas, en la toma de Torreón, Ciudad Juárez, y desbarataron al ejército porfirista. El ejército porfirista fue aniquilado en la revolución en 1914, cuando derrocan y sacan del poder a Victoriano Huerta y el ejército es aniquilado. Fui al Museo de Zacatecas alguna vez y la batalla de Zacatecas, ahí había concentrado el ejército, Victoriano Huerta había concentrado al grueso del ejército porfirista, y Villa en una brillantísima acción los derrotó. Además Zacatecas, los que ustedes algunos lo han de conocer, había viajes de la prepa donde alguna vez fuimos a Zacatecas, y yo también me acompañaba a los grupos, y es un cerro, y Villa subió al cerro y derrotó al ejército porfirista en el Cerro de la Bufa. Ahí hay un museo, y entonces hizo correr al ejército porfirista, y abajo en el llanito que hay, ahí los aniquilaron sin piedad. Mataron durante horas, días, mataron, ejecutaron, asesinaron a miles de soldados. Fue algo muy, muy, muy feo, y según dice ahí en el museo, eso provocó una gran conmoción en Zacatecas, y hasta hubo un declive económico en Zacatecas. Bueno, entonces, después de la revolución se crea el sistema político que habían destrozado. Después de la revolución, quedaron muchos grupos, y se les hacía muy fácil a los caudillos levantarse en armas y derrocar al anterior. Por ejemplo, Obregón derroca a Carranza, lo expulsa en un levantamiento militar. Adolfo de la Huerta se levanta, a Obregón lo asesinan, y así puros levantamientos y grupos políticos, hasta que en 1928 toma el poder Plutarco Elías Calles, y él convoca en 1929, el 4 de marzo, convoca a que todos los grupos, partidos, organizaciones revolucionarias que habían participado en la revolución se aglutinen en un solo partido. Y de esta manera nació el Partido Nacional Revolucionario, el PNR, en el cual todos los grupos armados, generales, caciques, confluyeron y llegaron a la conclusión: es mejor repartirnos el poder a estarnos peleando. A todos nos va a tocar. Si no nos toca la presidencia, pues podemos ser gobernadores, podemos ser secretarios, etcétera. Y de esta manera surgió el partido político que después se transformó en PRM en 1934, y en 1954, me parece, lo que es el PRI, que dominó todo el país. Hasta 1900, hasta el año 2000, el PRI dominaba todo, ganaba todo: presidencia de la República, gobernadores, las principales ciudades del país, tenía el control de todos los diputados, de todos los senadores, la prensa, los periódicos, todos estaban con el PRI, y era un verdadero aparatazo el PRI. Bueno, entonces se consolida un partido único, que va a dominar todo. Pero también don Lázaro Cárdenas, muy visionario, vio que el gran problema que iban a tener el PRI eran los movimientos sociales, los campesinos, las luchas campesinas, y los obreros y hasta los empresarios. Y Cárdenas lanzó una convocatoria para que, así como se había creado un partido único, se crearan centrales obreras únicas, centrales campesinas únicas, centrales empresariales únicas. Y surgió la CNC, que aglutinó Confederación Nacional Campesina, a los campesinos,
la CTM, Confederación de Trabajadores de México, que aglutinó a todos los sindicatos más importantes de México, y de paso derrotaron a Morones, no me acuerdo su nombre ahorita, que era el que dominaba a los sindicatos en ese entonces, Juan N. Morones, y era la CROM la que tenía la mayor presencia. Y con la CTM, la CROM va en declive y se crea. A toda esa política que hizo Lázaro Cárdenas de aglutinar a los sectores sociales y obviamente afiliarlos al PRI, ¿sí? Y entonces de esta manera el sistema político se fortaleció con las masas de trabajadores, también a las clases populares, pequeños empresarios, burócratas, vendedores, comerciantes, vendedores ambulantes. Se les organizó en la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, CNOP, que me parece que ahorita ya está desaparecida. Bueno, de manera que esa política se le llamó corporativismo. Y entonces eso le quitó fuerza a los sindicatos. Los sindicatos que todavía luchaban por reivindicaciones, mayores salarios, mejores condiciones de trabajo, fueron domesticados, traicionaron, colaboraron. Ahora, en lugar de luchar por sus compañeros, colaboraban con el poder. Y sus líderes se eternizaron, ¿sí? Y estaban y ellos tenían prebendas, eran senadores, diputados, y también se les quedaban las cuotas sindicales y se volvían verdaderos caciques. No sé si han oído hablar de Romero de Champs. Este señor fue líder petrolero hasta el año pasado, que López Obrador lo destituyeron del sindicato de Pemex. Es un hombre riquísimo, ¿sí? Es un hombre riquísimo, y esos líderes corruptos se les llamó charros sindicales, charrismo sindical. Y el tercer pilar del sistema político mexicano, recuerden, el primero fue el partido único, el PRI, el segundo es el corporativismo, y el tercero es las facultades presidenciales extraordinarias que tienen los presidentes de la República, jóvenes. Los presidentes de la República tienen un gran poder porque la Constitución así lo determina. Por ejemplo, aquí hay un equilibrio de poderes, ¿no? Pero en algunos países los únicos que pueden hacer las leyes y aprobarlas son los diputados y los senadores. Pero ¿qué sucedió en nuestro país? La Constitución le da facultades al presidente de mandar iniciativas de ley. Y llega, dice, vamos a modificar el artículo 27 constitucional. Y le manda al legislativo esa iniciativa de ley, y el legislativo discute las propuestas del presidente. Y si le agregamos que en esa etapa todos los diputados y senadores eran del PRI, el partido del presidente, pues el presidente era el que decidía a nivel del poder ejecutivo y el poder legislativo. ¿Cuándo le iban a decir que no a la iniciativa del presidente? ¿Cuándo iban a estar en contra del presidente? Iban a estar ampliamente dominados por la mayoría del PRI. Había una democracia formal. La verdadera democracia es cuando hay debates, ¿sí? Y no es el presidente el que decide. Y otra facultad que tiene el presidente constitucionalmente es que el Senado de la República elige a los ministros de la Suprema Corte de la Justicia, pero de una terna que envía el presidente de la República. Entonces, obviamente, en la terna va a poner a muy amigos de él, ¿sí? Y entonces también el gobierno ya tiene el presidente controla el tercer poder, el poder judicial. Además de que nombraba procurador, etcétera. Y todo esto, según algunos autores, hicieron que el modelo político en México, durante todo el desarrollo estabilizador y también durante el periodo neoliberal,
fuera un régimen muy fuerte, ¿sí? Dominado por un partido único, en el cual lo único que se había modificado era la no reelección, ¿sí? Ven que el lema de Madero era sufragio efectivo, no reelección, y es lo único que se logró, la no reelección, porque desde la época de don Porfirio ningún presidente se ha reelegido, ni creo que se reelijan. Lo que sí es en el sufragio efectivo, tampoco se ha cumplido porque ha habido muchos fraudes electorales a lo largo de la historia del país y muy escandalosos. Se habla de unas elecciones muy conflictivas y los resultados obviamente muy sospechosos. En la elección del 40 entre Ávila Camacho y Jacques Andreu Almazán del Partido Acción Nacional, que surgió precisamente en 39. Y se dice que fue una jornada electoral muy violenta. Hubo cientos de muertos en las casillas. Llegaban los caciques del PRI con pistola en mano, ¡paz! Se robaban las urnas y le metían todos los votos. Luego en 1952, en la elección de Adolfo Ruiz Cortines, hubo un candidato independiente llamado Enríquez Guzmán, que se salió del PRI, y también hubo un gran movimiento y no le reconocieron sus votos. En 88, Cuauhtémoc Cárdenas contra Salinas de Gortari, y también elecciones muy cuestionadísimas, y Salinas de Gortari nunca se quitó de que llegó por un fraude electoral. Pero el más descarado, sin duda alguna, fue en 2006 entre López Obrador y Felipe Calderón, donde ganó, entre comillas, Felipe Calderón por medio punto, jóvenes. O sea, unas elecciones cuestionadísimas. Así, con todo y el fraude, ni siquiera lograron que tuviera una, como en la época de don Porfirio, que ganaba al 90%. No. Entonces, el sistema político mexicano se fue deteriorando a lo largo del tiempo, de manera que empezó a tener serias transformaciones, aparecieron nuevos partidos políticos, se hicieron muy fuertes, y sin duda alguna el fenómeno más importante que ha tenido México es Morena. Morena hace 4 años, no existía Morena. En las elecciones de 2015, no hace 6 años, perdón. Sí, en las elecciones de 2015, Morena participó por primera vez, y Morena se había creado unos meses antes, ¿sí? Y en 2018 gana la presidencia, jóvenes, y gana la mayoría del Congreso y todo eso. O sea, el sistema político mexicano desapareció quizás desde 1988. Eso se va a ver después. Me despido, jóvenes, reciban instrucciones en la plataforma de Teams sobre este video. Es el primero que subo de este ciclo escolar, y vamos a seguir subiendo más. Y otro tema va a ser sin duda continuar con el sistema político mexicano, que es un tema muy importante, muy interesante, pero mis compañeros de economía que hacen el programa se van más hacia lo económico, sin ver que también el aspecto político es muy importante. Bueno, nos vemos, chicos, les dejo indicaciones y estamos en contacto. Pórtense bien.